Buenas tardes, amados hermanos, hermanas, que Dios me les bendiga en gran manera. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que Él nos da de poder compartir su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 9. Vamos a leer los versículos 23 y 24. La palabra de Dios dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amado Señor que estás en los cielos, oh buen Dios, le damos gracias infinitas, Padre, por este momento grande que usted nos está dando, Señor, esta oportunidad de poder, oh Dios, compartir su palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque ha puesto en nuestras manos, Señor, su palabra. Podemos escuchar su voz a través de ella, Señor. Gracias, Padre, porque su palabra es viva y eficaz, Señor. Y es quien nos alimenta y nos ayuda cada día, nos guía, Padre, en nuestro diario vivir, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos, Señor, que en esta tarde están, Señor, conectados, oh Dios, quizás, Señor, al rato escuchan su palabra, Señor, pero lo importante, oh Dios, que podamos escuchar y podamos, oh Dios, atesorarla en nuestros corazones, podamos, oh Dios, sentir, Padre Celestial, que es usted, Señor, quien nos habla a través de ella, Señor. Gracias, oh buen Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a ver en esta cita que leí en el Evangelio de Marcos, vamos a ver un estudio que dice, le puse por tema, bueno, como lo dice el versículo: todo es posible si puedes creer. Y que eso es todo. Si leemos todo el contexto de esta cita, vemos aquí un padre que estaba atribulado, quizás con dolor, estaba sufriendo porque tenía un hijo, el cual este hijo estaba endemoniado. Y si vemos el contexto ahí nos dice, ¿verdad? En el capítulo 14, que había una gran multitud en la cual se encontraban los discípulos. Y él llegó primeramente donde los discípulos para poder pedir ayuda, para poder ayudarle a su hijo. Hay una acción de parte del Padre, busca ayuda. Entonces ahí vemos que no pudieron los discípulos. Si leemos en la cita, ellos no pudieron hacer nada por aquel hijo. A veces nosotros, ¿verdad?, pedimos ayuda, pedimos ayúdeme, hermano, a orar, ayúdeme acá, tengo este problema. Pero el Señor quiere aún más. Si vemos aquí, el Padre no se quedó ahí con los discípulos. Él fue directamente a Dios. Él fue directamente a Dios a pedir ayuda. El Señor, pues, dijo: generación incrédula. Y si vemos ahí, dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Si vemos ahí, había una multitud de quizás de muchas personas que estaban viendo a ver qué sucedía y vieron que los discípulos no podían. Entonces ahí había incredulidad en aquellas personas, en aquellos escribas, en aquellos fariseos, en aquellos que estaban ahí. Pero el Señor por eso les dijo: oh generación incrédula. Pero este padre no se quedó ahí. Él fue directamente a Dios. Y si vemos ahí, él pide misericordia, pide esa misericordia para su hijo. Le dice en el versículo 22, ten misericordia de nosotros. No importa, hermano, hermana, cuán grande sea ese problema. Y es ahí, cuán grande es ese problema que tenemos, es cuando más debe de haber en nosotros un accionar, en buscar a Dios, en acercarnos más a Él, en creer en que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible si nosotros creemos.
El Señor ahí le, le escucha, Él escucha lo que el Padre le dice, que tenga misericordia de él. Pero hay algo que va más allá, que es ahí donde escucho y miro y veo y digo yo, Señor, ayúdanos a nosotros. Es que Él reconoce que hay una incredulidad en Él. Ayuda a mi incredulidad. Es importante, hermanos, reconocer que nosotros a veces entramos en dudas. A saber, decimos nosotros, no sé, y entramos en aquella duda. En nosotros no debe de haber dudas. Nosotros debemos de creer que Dios sí obra, nada más que Dios obra a la manera de Él y conforme la voluntad de Él. Él quiere lo mejor para nosotros. A veces nosotros queremos que las cosas se hagan conforme nosotros pensamos, conforme nosotros queremos, pero no es así, hermanos. Dios obra conforme la voluntad de Él. Y es ahí que aunque nosotros tengamos un clamor, una petición, no nos debemos de debilitar, no debemos de dudar. Dejemos que Dios está orando, que al momento en que Dios, en el tiempo de Él, esa contestación vendrá. Como le digo, puede ser quizás nosotros en vida que la veamos, o quizás después, no sé, pero el Señor se manifiesta, hermanos. Si vemos aquí que el Padre le dice, ayuda mi incredulidad. ¿Qué es creer? Creer es tener fe. ¿Y qué es entonces sería incredulidad? Es falta de fe, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros a veces tenemos esa falta de fe. Y sabemos que tener fe no es solo en las cosas que nosotros vemos. Dice que fe es la certeza de lo que no se ve, en aquello que Dios está obrando y en el cual nosotros no estamos viendo cómo Dios obra. Entonces eso es la fe, no en evidencias terrenales, no en aquello que podamos ver, tocar, no. Es en aquello en lo cual Dios obra, en lo divino. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque creemos que Él nos está dando vida eterna, que Él nos da la salvación. Entonces, al igual, esa seguridad debe de haber en todo, porque sabemos que Dios es un Dios de imposibles. Y si vemos acá, que es algo que a mí me llama la atención, es ver el clamor de este Padre, esa necesidad que hay, y esa acción del Padre también, de buscar. No se quedó ahí, o sea, los discípulos no hicieron nada, ok, me fui, no hicieron nada. No, él más buscó y se fue directamente a Dios. Y es ahí donde Dios mira nuestro clamor, Dios mira nuestra necesidad, y Dios sabe y Dios obra. Dios obra. Y el Señor vino y obró en él. Obró en el muchacho, le sacó el demonio. ¿Y qué pasó? Aún sacando el demonio, fíjense bien, aún en aquello que ellos vieron, ¿verdad? Porque ellos vieron que el demonio fue sacado, pero ¿qué pasó? Vieron al muchacho que quedó como muerto, y dice ahí en el versículo 26, él quedó, dice, como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Imagínense hasta dónde es la incredulidad. Ya el Señor había sacado el demonio, ya el Señor estaba orando en él, pero aún así habían dudas, estaba la incredulidad. Entonces viene el Señor y le dice, y es algo, aquí viene lo más lindo, que no importa cuán grande hayamos caído, cuán grande es ese problema, que el Señor viene, dice, y lo toma de la mano, lo endereza y lo levanta. Lo toma de su mano, lo endereza, lo levanta. El Señor no nos deja ahí tirados, hermanos. El Señor nos levanta. El Señor es tan bello que nosotros
deberíamos estar día a día agradecidos con Él, segundo a segundo, dándole gracias a Dios, porque con solo el hecho de respirar, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Entonces aquí vemos ahí que se lo levantó, lo enderezó, dice. Qué bello es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces no importa, hermano, cuán grande sea ese problema, cuán grande sea ese fracaso, pero el Señor está allí, en cualquier área de nuestra vida. Sí, puede ser económica, puede ser de salud, pueden ser problemas en el hogar, pueden ser problemas con los hijos, pero el Señor está obrando si nosotros le buscamos, si nosotros estamos clamándole. Y como dice más adelante, le dijo los discípulos que por qué no habían podido ellos. Sí, sabemos en Marcos, en las citas anteriores, que el Señor dio autoridad a los discípulos para sanar y para sacar demonios. Ahí lo dice su palabra, o sea, ellos tenían esa autoridad para poderlo hacer. Pero el Señor le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Y qué es oración? Es acercarnos más a Él, es orar, es clamarle, como lo hizo este padre. Clamó al Señor, pidió misericordia. Entonces dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si hay problemas, si hay dificultades, cualquiera que sea, cualquier necesidad que tengamos, oremos, busquemos a Dios. Y sobre todo, lo que este padre hizo, reconocer esa incredulidad que había en él, esas dudas que a veces nos atormentan. No sé, a saber, lo dudo, decimos a veces nosotros, que esto está, lo miro bien difícil. Y son frases que están en nuestra boca, que nosotros la decimos, hermanos, y no debe ser así. Nosotros debemos de creer en un Dios. Claro, Dios está obrando. Como les decía, no en lo que nosotros miramos, tocamos, en lo material, no. Dios trabaja y obra en lo divino. Ahí trabaja el Señor. Y eso es lo más bello. Y eso es lo más grandioso. Que Él trabaja, Él obra conforme su voluntad y en el tiempo de Él. No en el tiempo que nosotros queremos, sino en el tiempo de Dios. Por eso nosotros no debemos de desmayar, no debemos de tener dudas, sino que más bien aferrarnos más a Él y creer más en Él. Nuestra fe a veces es inconstante. A veces sí, a veces no. En algunas situaciones sí, en otras situaciones no. Hay dudas, hay incredulidad. Y es ahí donde nosotros debemos de buscarle más y acercarnos a Dios más. Cuando admitimos esa incredulidad, vemos ahí, estamos admitiendo la imperfección de la fe y todas nuestras dudas. Vemos ahí el desesperado padre se suplicó a Jesús que le ayudara a tener gran fe, la fe que Él demandaba de Él. Dios demanda de nosotros fe. Dice su palabra, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y lo hemos escuchado cuántas veces, hermanos, pero aún así hay incredulidad en nosotros, aún así hay dudas en nosotros. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude, como le decía, no importa cuál sea, hermanos, pero también hay una acción como este padre buscó a Dios, se acercó más, a acercarnos más a Dios, a buscar a Dios. Él no se quedó ahí con los discípulos que no pudieron, no, buscó a Dios. Entonces, si vemos nosotros, igual, de la misma manera, busquemos a Dios, acerquémonos más a Él, clamemos a Dios con todas nuestras fuerzas, pidámosle que nos ayude en cualquier área de nuestra vida que tengamos esa necesidad. En esta tarde, mi amada hermana, mi amado hermano, Dios nos está hablando
El enemigo está orando de diferentes formas. ¿Para qué? Para que en nosotros entre dudas, para que en nosotros entre desánimo, para que en nosotros haya el querernos apartar de Dios. Pero no lo hagamos. Acerquémonos más a Él. No permitamos que el enemigo nos destruya. Porque cuando están las dudas, cuando hay incredulidad, hermanos, es cuando nosotros sufrimos. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude en gran manera. Que Dios nos bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo.